Hola Smarters, todos sabemos que Gmail de Google no necesita presentación. Es el servicio de correo electrónico más utilizado en el planeta y hay varias razones para ello. Trae una interfaz muy simple pero efectiva, contiene tantos recursos como por ejemplo las extensiones que mejoran la funcionalidad de Gmail y contienen muchas características. De hecho, Gmail es mucho más de lo que parece. Algunos usuarios desconocen qué es y cómo funciona Gmail. Entonces, si eres un usuario interesado por despejar estas dudas, aquí está la respuesta para estas dos preguntas. Además, te revelaré 13 trucos geniales de Gmail para que empieces a aplicarlo inmediatamente. Te aseguro que esto está por cambiar, entonces empecemos. ¿Qué es Gmail? Gmail es el servicio gratuito de correo electrónico que proporciona la compañía Google. Al mismo tiempo, Gmail es el servicio de correo electrónico por excelencia en el mundo. En esta herramienta de Google también integraron alguna que otra innovación como son Google Calendar, Google Drive o sus filtros para organizar los mensajes. ¿Cómo funciona Gmail? El funcionamiento es idéntico a los demás servicios de correo electrónico como es Outlook, Hotmail, Yahoo Mail y Apple Mail. Esta plataforma es muy personalizable, con lo cual controlas todo y de un vistazo sabes qué hay de nuevo y decides qué mensajes leer y cuándo hacerlo. Al mismo tiempo puedes ver los archivos sin salir de Gmail, incluso puedes guardar los archivos adjuntos directamente en su plataforma de almacenamiento que es Google Drive. Todo esto para que puedas organizarlos, compartirlos y de forma segura desde un solo sitio. La mayoría de las personas están usando Gmail también para trabajar, solo tienen que conseguir direcciones personalizadas tipo @tuempresa.com con calendarios, documentos, videoconferencias y otras funciones a las que pueden acceder con su teléfono o tablet. Ahorra tiempo con las plantillas de correo. El servicio de correo de Google permite crear plantillas que te ayudarán a ahorrar mucho tiempo y pueden serte de utilidad para crear respuestas rápidas o enviar el mismo texto una y otra vez a diferentes destinatarios. Lo primero que debemos hacer es habilitar el uso de estas en los ajustes de Gmail. Accedemos al panel de ajustes de Gmail y presionamos en la pestaña de avanzadas. Seleccionamos la opción de plantillas y la habilitamos. Guardamos los cambios para que Gmail actualice la página. Una vez que ya haya actualizado la página, vamos a redactar un nuevo correo y haciendo clic en el menú de los tres puntitos, abrimos la sección de plantillas. Luego seleccionamos guardar borrador como una nueva plantilla. Todas las plantillas guardadas se insertarán desde este mismo menú. Esto es una forma rápida para enviar correos repetitivos, convirtiéndose en uno de los mejores trucos de productividad con Gmail. Cancela el envío de un correo que hayas hecho por error. Gmail cuenta con una opción para cancelar el envío de un correo. Seguramente has enviado un correo al destinatario incorrecto o te olvidaste de añadir algún archivo adjunto. Esto ya no te volverá a pasar. Justo cuando hayas dado clic en el botón enviar, te aparecerá en la esquina inferior izquierda de tu pantalla la opción de deshacer el envío. Debes presionarlo y tal como lo puedes ver en el video, el envío es cancelado. Habilita el panel de lectura de Gmail. De manera predeterminada, Gmail solo muestra la lista de correos y las conversaciones, pero podemos mejorarlo y tener una vista más completa donde dispondrás del menú de Gmail, del listado de los correos que tienes en la bandeja de entrada y una vista previa del correo seleccionado. Lo que debes de hacer para habilitarlo es pulsar en el icono de las 4 líneas horizontales y seleccionar la opción de división vertical o división horizontal, según tú lo prefieras. Habilita las notificaciones de escritorio. Los navegadores actuales permiten a los sitios web lanzar avisos y notificaciones a los usuarios. Esta función permite a Gmail mostrar notificaciones emergentes en tu escritorio cuando recibes nuevos mensajes de correo electrónico. Para activar las notificaciones de Gmail, solo tienes que darle clic en el botón de configuración y en la pestaña General debes localizar la sección de notificaciones de escritorio. Entonces debes seleccionar la opción de notificaciones de correo nuevo activadas y abajo al final de la página presiona el botón de guardar los cambios. Agrega otras cuentas de correos en Gmail. Si además de tu cuenta de Gmail eres un usuario de otros proveedores como Outlook o Yahoo Mail, ya puedes configurar estas cuentas dentro del mismo Gmail y administrar todo tu correo desde un solo lugar. Lo único que debes de hacer es dirigirte al icono de configuración y entrar en la sección de cuentas e importación, hacer clic en la sección de añadir cuentas de correo, ubicado en el apartado de consultar el correo de otras cuentas,
y sigue los pasos del asistente para configurar tu cuenta de correo alternativa en Gmail, así como lo puedes ver en el video. Integración en el ecosistema de Google. Desde hace algún tiempo, Google ha integrado varios de sus servicios en un panel lateral derecho, desde el que se puede acceder a Google Calendar, Google Keep, Google Tasks o Google Contact. La idea de la compañía es que desde un solo clic puedas acceder a la mayoría de tus datos. También es posible añadir otros servicios de proveedores externos como es Zoom, Evernote, Trello y hay muchos más dentro de la tienda de Google. Utiliza las etiquetas de colores para destacar tus correos. Los códigos de color también se pueden usar en Gmail. De manera predeterminada, Gmail permite destacar tus correos con una estrella de color amarillo. Sin embargo, están disponibles hasta 11 iconos y colores adicionales, ideales para clasificar según la relevancia o el tema de todos los correos que recibas. Para habilitarlo, solo tenemos que dar clic en configuración y en la pestaña de general localiza la sección de estrellas y añade todos los colores e iconos que requieras. Al moverlos al apartado en uso, automáticamente estarán disponibles para ya destacar tus correos. Utiliza la función de texto predictivo. Con la redacción inteligente, Gmail da la opción de autorrellenar palabras con la tecla Tab o tabulador. Asimismo, esta herramienta ofrece respuestas predeterminadas a correos, por ejemplo, muchas gracias, ok y recibido. Para habilitar esta función damos clic en configuración y abre la pestaña general. Localiza la sección de redacción inteligente y selecciona activar sugerencias de escritura. Presiona el botón de guardar los cambios para que Gmail recargue la página. Trabaja con Gmail sin internet. Seguir trabajando sin una conexión a internet es una de las bondades de Google para no perder productividad. Al activar esta opción, Gmail te permitirá seguir visualizando correos y responderlos. Cuando vuelva la conexión a internet, todos los correos que hayas escrito serán enviados automáticamente. Para habilitar esta función, damos clic en el botón de configuración, abrimos la pestaña de sin conexión, marcamos la casilla para habilitar correos sin conexión y guardamos los cambios para que Gmail recargue la página. Envía correos con fecha de vencimiento y contraseña. La herramienta Modo Confidencial permite darle un poco de privacidad a un correo a la hora de enviarlo. Dependiendo de la necesidad o el gusto de quien envía el correo, se puede personalizar la fecha de vencimiento de la visualización del mail, además que te permitirá encriptarlo con una contraseña que Google generará automáticamente, con solo agregar el número de teléfono del destinatario para que Google envíe la contraseña generada. Para activar esta opción, vamos a redactar un correo y antes de enviar debemos localizar el botón de candado y reloj para personalizar la fecha de caducidad del correo y seleccionar si deseamos encriptarlo por medio de mensaje de texto y al final guardamos y enviamos el correo. Respuesta automática por ausencia. Si no vas a usar tu cuenta de Gmail, por ejemplo, si vas de vacaciones o no vas a tener acceso a internet por un tiempo, puedes configurar una respuesta para notificarles automáticamente a los demás que no podrás comunicarte con ellos de inmediato. Cuando alguien te envíe un mensaje, recibirá un correo que contiene lo que escribiste en la respuesta automática. Para configurar la respuesta automática, haz clic en el botón de configuración, desplázate hacia abajo hasta la sección de respuesta automática, selecciona respuesta automática activada, completa el periodo de tiempo, el asunto y el mensaje. Marca también la casilla que se encuentra bajo tu mensaje si quieres que solo tus contactos vean la respuesta automática. También en la parte inferior de la página haz clic en guardar los cambios. ¿Cómo crear una firma de Gmail? La firma de correo electrónico es un texto, como tu información de contacto, que se agrega automáticamente al final de los mensajes de Gmail en forma de pie de página. Para habilitarlo tenemos que ir al botón de configuración, localizar la sección de la firma, presionamos el botón de crear firma, le damos un nombre a la plantilla y agregamos el texto que queramos en el cuadro.
Puedes agregar desde una imagen o cambiar el estilo del texto para darle formato a tus mensajes. En la parte inferior de la página haz clic en guardar los cambios. Y ahora cada vez que redactes un correo, tu firma se insertará automáticamente. Habilitar combinaciones de teclas. Lo primero que tienes que hacer para poder usar los atajos de teclado de Gmail es habilitar o activar las combinaciones de teclas desde la configuración. Primero hay que activarlas para que puedas usarlas con normalidad a partir de este momento. Haz clic en configuración y en la pestaña de avanzadas busca la sección de combinaciones de teclas personalizadas. Debes seleccionar habilitar combinaciones de teclas. Guarda los cambios en la parte inferior de la pantalla y una vez que lo hayas activado podrás usar los atajos de teclado de Gmail. Algo más que debes saber es que los atajos están divididos por categorías, agrupando las combinaciones de teclas según su utilidad y según cómo las necesites a la hora de usar Gmail. Estas pueden ser de redacción y chat, de formato de textos, de acciones, de cambios de sección, de selección en la lista de conversaciones, de navegación y de aplicación. He guardado las combinaciones de todas las categorías en un archivo, mismo que te dejaré en la descripción del video el link de descarga.